Este video, bueno, hola mundo primero que nada, pero sobre todo Venezuela, venezolanos por el mundo, y sé que me están viendo mucho en los Estados Unidos, los venezolanos ladrones que viven allí y que ya empezaron un ataque hacia mi persona. Este va a ser un video probablemente largo, pero imprescindible. Todo venezolano, sobre todo los que son jóvenes, deben escuchar este video hasta el final. Faltan menos de 2 semanas para las elecciones y Venezuela puede entrar en una dinámica mucho peor de la situación en la cual viven hoy en día. Es lunes 15 de julio de 2024 en la ciudad de Madrid. Son las 22:36, es decir, las 10:36 p.m. Ayer me enteré por Facebook que murió el doctor Carlos Áñez Di Prisco. Vamos a hablar de Carlos Áñez Di Prisco. El 1 de diciembre de 1989, yo entré a trabajar a un instituto crediticio adscrito al Ministerio de Fomento, llamado FinTech. FinTech era de la familia de otros institutos, todos ellos adscritos al entonces Ministerio de Fomento, como Foncrey, Foncine. Eran institutos que daban créditos con intereses blandos, a bajos intereses. FinTech específicamente daba créditos a la innovación tecnológica, a aquellos proyectos que en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas que manejan ese tipo de proyectos cotizan en la bolsa de Nueva York, pero no en el Dow Jones, sino en el índice Nasdaq. Bueno, era para dar crédito a proyectos de ese tipo, de alto contenido tecnológico. Yo estuve allí del 1 de diciembre de 1989 hasta el 30 de octubre de 1991, cuando fui destituida. Por lo tanto, trabajé allí 23 meses exactos, 2 años menos un mes, 23 meses. Cobré mi liquidación y me fui. Cuando yo llegué al FinTech como analista de proyectos, en el FinTech, el presidente del FinTech era Nelson Croce, apellido de origen italiano, en español se pronunciaría Croce, con C. Nelson Croce. Cuando yo llegué, repito, a esa institución, el presidente de esa institución era Nelson Croce o Nelson Croce. Le decíamos Croce. Y el ministro de Fomento era Moisés Naim. Moisés Naim, como sabemos, o deberíamos saber, le presentó la renuncia a Carlos Andrés Pérez 2 veces. La primera vez Carlos Andrés Pérez no se la aceptó y le pidió que tuviera un poco de paciencia. Lo que pasa es que el Ministerio de Fomento estaba lleno de ladrones. Tenía un montón de institutos que pertenecían a él. El Ministerio de Fomento, no sé, tendría 100, 200, 300 edificios donde funcionaba algo a nivel nacional que pertenecía a Fomento. E imagínense las nóminas, incluyendo toda esa gente que está en nómina y que estaba en nómina y ni siquiera sabía en qué lugar trabajaba. Simplemente iban al cajero 15 y último a cobrar. Moisés Naim
tuvo muchos problemas, quiso limpiar eso y no pudo. La primera vez que le presentó la renuncia a Pérez, Pérez le suplicó que se quedara y se quedó. Pero siguieron pasando cosas y cada decisión que tomaba Moisés Naím era refutada, a pesar de que era el ministro, y lo llamaban a las sedes de Acción Democrática a reclamarle por intentar tomar decisiones que Acción Democrática no compartía. Pero no gobernaba Acción Democrática. Acción Democrática era un partido político. Gobernaba Carlos Andrés Pérez, que pertenecía a Acción Democrática y que había nombrado en esa ocasión a muchísimos ministros, asesores y personas como yo, que no pertenecíamos a ningún partido político. Esa fue la primera vez en la historia de la democracia venezolana, que comenzó en 1958, donde los ministros no pertenecían a los partidos políticos y otros cargos más abajo, como el mío, tampoco, y los asesores tampoco. Había un acuerdo tácito de que en cada gobierno los ministros pertenecieran mayoritariamente al partido que ganó, es decir, en este caso Acción Democrática, minoritariamente a COPEI, que también se lo reclamó a Pérez, y otros partidos. Moisés Naím a cada rato era llamado a la sede de Acción Democrática y él no tenía por qué ser llamado a la sede de ningún partido político. Él era el ministro de Fomento. Él solamente tenía que dar cuentas a Carlos Andrés Pérez y reunirse con Miguel Rodríguez, que era el jefe del gabinete económico. No tenía por qué ir a Acción Democrática. Pérez trató de que Acción Democrática no lo molestara, pero todas las decisiones se las echaron para atrás, recibió amenazas, le pasó de todo a Moisés Naím. Y entonces fue donde Carlos Andrés Pérez por segunda vez y le dijo: renuncio. Carlos Andrés Pérez volvió a decirle: usted es un hombre muy inteligente, este es un reto, usted puede con esto, asuma el reto. Y Moisés Naím le dijo a Carlos Andrés Pérez: no puedo. La situación no tiene arreglo. La corrupción venezolana no tiene arreglo. Para yo ser ministro de Fomento habría que despedir a todos los empleados públicos de todo el país y volver a hacer un concurso de credenciales y de oposición y contratar gente nueva. Porque toda esa gente no sigue mis instrucciones, no me obedece, me destruye documentos, incluso me tiran. O sea, me tiran de noche, me tiran agua o líquido sobre el escritorio. Al día siguiente tengo yo que limpiar el escritorio. Estoy acosado y mi renuncia es irrevocable. Renunció la segunda vez de manera irrevocable. Pérez no pudo hacer nada para que se mantuviera allí. Y no solamente Moisés Naím renunció a ser ministro de Fomento, sino que se fue del país. Moisés Naím era el que designaba a los presidentes del FinTech, donde yo trabajaba. Apenas Moisés Naím dejó de ser ministro, Acción Democrática le obligó a Pérez a poner a un ADECO de ministro. Y llegó la corrupta ADECA Imelda de Cisneros. Imelda de Cisneros en 5 segundos destituyó a Nelson Croce, un hombre honrado, y colocó en su lugar a Carlos Áñez de Pirisco, ingeniero civil de la Central, posgrado en el CENDES, doctorado en la Universidad de Soxet en Filosofía de la Ciencia, políglota, y que había desarrollado toda su carrera profesional en el CONICIT, donde las malas lenguas dicen que se robó un dineral
y que en el CONICYT hizo lo que le dio la gana. Esto lo saben muchos amigos míos del colegio y que son judíos, por cierto, que estuvieron siempre relacionados con el CONICYT y a cambio de que el CONICYT les financiara sus proyectos, se callaban la boca. Luego se habla de la corrección de los judíos, ¿o no? ¿No hay dos Jafé Carbonell que trabajaron en CONICYT y que estudiaron en el colegio conmigo? Y sus hermanas que se las dan de tan pulcras, de tan honestas, sobre todo la que es abogado, tan honesta ella, ¿verdad? No voy a decir tu nombre. Felicidades por tu matrimonio con tu novia Gabriela allá en los Estados Unidos. Ahora eres norteamericana, además. Felicidades. Vas a tener un presidente que no te gusta, que es Trump. Te lo vas a tener que calar. Te has intentado suicidar varias veces. Anda, chica, de una vez hazlo, que ladilla. Bueno, llega Carlos Áñez de Prisco a Fintech de presidente. Despide a 3 señoras que estaban allí, analistas de proyectos que realmente tenían allí como 20 años sin hacer nada. Entonces, en un primer momento, que despida a 2 vagas, no se veía mal. Bueno, lo vio mal todo el mundo menos yo. Pero luego le reclamaron mucha gente de Prisco, porque como tenían 20 años allí y fueron despedidas sin haber cometido ninguna infracción, hubo que darles un dineral. Una de ellas, la que más tiempo tenía allí, se compró de contado un apartamento con la liquidación. O sea que les hizo un favor. Bueno, a mí me elevaron a gerente técnico, que era el segundo cargo más alto después de la presidencia. Yo era la que decidía cómo se evaluaban los proyectos y a quién se le daban los créditos o no. Luego de presentárselo a Áñez, que era quien lo tenía que corroborar. De un minuto para el otro, en un mes, en una cuestión de un mes, el último mes de 1989, Áñez metió en el Fintech a sus amigos, metió a Silvia Albo, hola Silvia, que era una mujer decente, amiga de él cuando hizo posgrado en la Central. De ella puedo dar fe que era decente. Ahora, ¿aceptó un dinerillo? Lamentablemente creo que sí. Judía también. Metió allí a un italiano que venía de una de esas universidades de los Estados Unidos de quinta categoría, metió a otro, a un venezolano que venía de otra universidad gringa de quinta categoría, que luego consiguió un cambur mejor en la CAF, Corporación Andina de Fomento, donde también están todavía trabajando compañeros de clase míos, ganando miles de dólares. Miles de dólares en un país donde el sueldo es un dólar. Donde el sueldo no llega a $1, en la Corporación Andina de Fomento, en la CAF y en Altamira, ganan sueldos en dólares y son miles de dólares. Así que no todo el mundo gana $1 de sueldo en Venezuela, para que lo sepan. Porque ustedes saben muy pocas cosas. Y por eso a mí me quieren muerta. Pero el que se murió fue Carlos Áñez de Prisco, no yo. Por cuestiones de la edad. Estaría cerca de los 95 años de edad. Tenía 30 años más que yo. Entonces, Carlos Áñez de Prisco mete allí a sus amigos para abultar más la nómina, porque la nómina del Fintech tenía el doble de la gente que iba a la oficina. A la otra mitad nunca la vimos. No sabemos ni quiénes eran, pero cobraban. O sea, sabemos sus nombres, estaban en la nómina, cobraban. Y no eran gente rica, ¿no? Estaban en los ranchos.
formaban parte del clientelismo político, del puntofijismo, de la Cuarta República. Bueno, Áñez contrató también a Maki Camejo, que se graduó en el IESA en el mismo año que yo, pero ella repitió un año. Era la peor de la promoción anterior a la mía, periodista, e hija de un corrupto famoso, un señor bioquímico, que había huido años antes de Venezuela con todo un presupuesto del IBIC, con el presupuesto de un departamento del IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Había huido con todo un presupuesto de un departamento del IBIC y había huido a Suecia. Y para colmo, en Suecia se casó de nuevo sin haberse divorciado en Venezuela. Maki Camejo, su hija, iba a hacer lo mismo, salvo irse casada. Bueno, el 1 de enero de 1990, Fintech amaneció, o el 2 de enero, con todos los sueldos incrementados, incluyendo el mío, pero mi incremento fue bastante risible comparado con el incremento que le hizo a todos los demás empleados que eran de rancho, porque eran de rancho. Les puso un sueldo enorme, estratosférico. ¿Para qué? Porque un hombre fino y culto como Carlos Áñez le va a poner un sueldo estratosférico a gente que vive en el oeste de Caracas y que él desprecia, para comprarlos. Los compró. Y por supuesto el sueldo de los amigos a los que llevó al Fintech, bueno, yo vi todos los sueldos estratosféricos porque me los enseñó la gerente de administración. Me dijo, mira, ven acá, mira esto. A ella también le habían subido el sueldo, pero los sueldos de sus amigos, de los amigos de Áñez, eran una vulgaridad. Un robo descarado y hecho abiertamente. ¿Sabía Pérez esto? No. Recuerden que el jefe de Áñez ya no era Moisés Naím, era Imelda de Cisneros, una ladrona adeca. Bueno, en primer lugar, los sueldos estratosféricos. En segundo lugar, se llenó de asesores. Su primo, Horacio Viana Di Prisco, investigador del IESA, Ignacio Ábalos, íntimo amigo de Horacio, también del IESA. Ellos no asesoraban nada, pero se les daba un sueldo de asesores y además los tenía que recibir yo. Entonces ellos no me entregaban ni informes, ni asesorías, ni nada, sino que venían, se sentaban frente a mi escritorio y me decían, coño, qué bien estás, ¿no? Joder, vista panorámica de toda la Francisco de Miranda, un piso 15, tremenda oficina. Estás resuelta, ¿no? Y yo no contestaba nada. Nunca me hablaron de trabajo. Ellos venían y se sentaban allí, para eso cobraban, ¿no? Y no me caían mal, pero ahí estaba yo de un lado del escritorio, ellos del otro, y hablando de todo un poco. ¿Y tú qué opinas de esto? Y tal cosa, hablando de las políticas del gobierno. Horacio Viana tenía psicoanalista y tomaba antidepresivos igual que yo, comparando los antidepresivos. Y bueno, ellos se iban, venían como 1 o 2 veces a la semana para justificar lo que cobraban como asesores. Había otra más que no le vi la cara, porque no iba. Esa hacía la asesoría mediante telepatía y también trabajaba en el IESA de investigadora.
Estos tres eran investigadores del IESA, del nombre de la chica no me acuerdo. Y también tenía otro, adivinen a quién tenía como asesora, a Corina Parisca de Machado, la mamá de María Corina. La mamá de María Corina se convirtió en asesora permanente con su empresa Pirámide y su socio, Simón Parisca, su hermano. La mamá de María Corina era íntima amiga y lo fue hasta ayer o antier cuando Carlos Áñez falleció, de Carlos Áñez de Prisco. Pero es que esto no es todo, esto es un abreboca. Ustedes ni se imaginan el resto de lo que pasó allí. Me imagino que habrá ido al entierro a lo mejor a los Estados Unidos, Corina Parisca, ¿no? El entierro de su amigo. Total, le debe mucho dinero que ella ganó como asesora. Y además, ella le pidió un trabajo para María Corina Machado, esa que no es candidata, sí, pero no, la María Corina, Maricori. Y le pidió un trabajo para Maricori, porque Maricori era ingeniero industrial, había salido de la Católica recientemente, pero cuando se dio cuenta de que en Cibenza, la siderúrgica de su familia paterna, el trabajo era muy duro, y es que el trabajo en la siderúrgica es duro, decidió que no quería ejercer la ingeniería. Y Carlos Áñez buscó por tierra y cielo y le consiguió un trabajo en una guardería del gobierno en Los Chorros. Por supuesto, María Corina Machado cobraba un sueldo estratosférico y estaba en la nómina de una guardería de Los Chorros, una guardería infantil. ¿Qué hacía un ingeniero industrial en una guardería infantil? Ok, muere Carlos Áñez, le coloco en Facebook que no le puedo dar el pésame a una señora que tengo de amiga en Facebook, tenía desde ese tiempo, y esta mujer me dice, estás equivocada, no es la misma persona, son dos personas distintas. Furiosa la tipa, nunca la había visto así, arquitecto. Pienso que puede ser que su amistad con Áñez puede venir del hecho de que Áñez estaba casado con una señora que no sé si sigue viva, una arquitecto que había diseñado el reloj de sol del Guri, de la represa del Guri. Un reloj de sol que yo conozco, que he ido. Bueno, ¿qué hace un hombre tan brillante con un doctorado en Societe en el CONICYT? No quería trabajar. ¿Qué se podía hacer en Venezuela para tener dinero sin trabajar? Pues estar en el sector público. Yo estaba desesperada en Fintech porque cada vez que conseguí un proyecto que merecía un crédito, Áñez me lo echaba para atrás. Y me decía, ¿ese empresario es amigo suyo, ingeniero Seijas? Y yo, amigo, como amigo suyo. Digo, no, es un señor que vino con un proyecto y yo lo atendí como atiendo a todo el mundo. Ah, no es amigo suyo. Amigo mío tampoco es, me decía Áñez. Dice, ¿es amigo de alguien importante? Y yo le decía, es un señor que simplemente, un señor de clase media que vino con un proyecto. O sea que no es amigo de nadie. Entonces, ¿para qué le vamos a dar un crédito, ingeniero Seijas, si no es amigo nuestro? Olvídelo. Rompa eso, tírelo a la basura. Esto pasó más de una vez. Luego Áñez decidió que le gustaba mucho Casamar. ¿Se acuerdan de Casamar? Una casa de fiesta que quedaba en esa calle larga, arboleada, muy bella, que conducía del Country Club a Chacaíto. Bueno, Áñez decidió que comeríamos, sí, porque primero se mandaba a llevar la comida para él desde Casamar, la mejor casa de fiestas de Caracas. Pero de repente decidió que comeríamos comida de Casamar todos, muy a menudo. Y entonces instaló una mesa larguísima en su oficina, una oficina gigantesca. Y almorzábamos
comida de Casamar. Todavía recuerdo la ensalada favorita de Áñez, de manzana con pasas y con una crema. Tenía una salsa blanca, aquello era una delicia, ¿no? Tenía a todos los empleados comprados y además nos daba comida de 5 estrellas. Yo estaba desesperada. Iba cada rato acá a la oficina de Áñez y le decía, doctor Áñez, llevamos 2 meses sin trabajar, no damos créditos, no hacemos nada. Y él me decía, mire, por aquí tengo unos libros de innovación tecnológica buenísimos, tome estos libros y vaya y lea en su oficina, lea. Digo, ese es mi trabajo. Sí, lea, le acabo de asignar un trabajo. Lea. Lea sobre innovación tecnológica. Y si no le interesa, lea otra cosa. Usted lea. Yo, vale. Yo leí sobre innovación tecnológica. Yo no leí literatura porque es que me daba vergüenza. O sea, quería justificar mi sueldo, ¿no? Y además, yo soy una persona de logros. Yo quería en mi currículum logros. No estar no sé cuánto tiempo en una empresa donde estuve sentada en una silla sin hacer nada. Bueno, años después, durante todo el año 90 y 91, se puso a hacer seminarios. O sea, él alquilaba salones del Caracas Hilton y del Tamanaco y diseñaba seminarios. Recuerdo un seminario en el Tamanaco donde invitó a a franceses, y se les pagó el pasaje y la estadía y el hotel y todo. Invitó franceses de Inolión, que ya no existe Inolión, era la sucursal, por decirlo así, o era el apéndice que daba créditos. O sea, Inolión era la banca de inversión del Crédit Lyonnais. El Crédit Lyonnais es un banco francés que todavía existe, muy famoso. El Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais. Crédit, y bueno, Lyonnais, pero se escribe Linnais. Bueno, búsquenlo en internet. Entonces, en ese momento el Crédit Lyonnais tenía una banca de inversión adjunta que se llamaba Inolión, y él invitó a un gentío de esa banca de inversión y también autoridades, creo que incluso el vicepresidente o el presidente del Crédit Lyonnais, y hubo más invitados internacionales. Bueno, nosotros dábamos créditos a la innovación tecnológica y eso es banca de inversión. No voy a dar aquí una clase de banca de inversión porque, o sea, el fintech era una banca de inversión. Si quieren un ejemplo conocido, pues la primera banca de inversión del mundo, no la primera del mundo, la primera surgió en Inglaterra y no sé el nombre, no lo recuerdo. La segunda banca de inversión del mundo y que todavía existe es JP Morgan en Nueva York, en los Estados Unidos. Pues nosotros éramos el JP Morgan venezolano, así como Inolión era el francés. Bueno, hubo unas charlas con desayuno en el Tamanaco. Eran unos desayunos espectaculares y yo veía a todo el mundo, todos los venezolanos tragando como si nunca hubieran comido. Y yo veía aquella comida deliciosa, ¿no? Porque había de todo. Panes de todo tipo, de toda clase, típicos desayunos continentales, ¿no? Tú podías escoger tu tipo de pan, si querías te comías 20 panes, mantequillas importadas, mermeladas, huevos fritos, tocineta, bacon, cereales, quesos, bueno, té, café, jugo de naranja, de piña. Bueno, ahí mucha gente, incluso yo no me ponía a comer porque me daba vergüenza, pero es que yo pensaba, bueno, aquí lo que están es hablando paja, no están diciendo nada interesante. Pero yo tengo que mantener la vista en el conferenciante porque qué vergüenza que yo me ponga a comer.
pero se me despertaba el apetito, ¿no? Pero ya estaban los venezolanos tragando y tragando y tragando y tragando. Bueno, pero hubo más seminarios. En el Tamanaco, en el Caracas Hilton, en la Polar, que lo comenté en otro video. Bueno, eso por supuesto todo lo pagaba Venezuela y costaba un dineral. La delegación francesa fue costeada por Venezuela. Venezuela les pagó el transporte aéreo, el hotel, la comida, todo. Y por supuesto unos paseos turísticos por Caracas, ¿no? No incluían el oeste, ¿no? Ni Petare, ¿no? Por la parte bonita de Caracas, ¿no? Bueno, eh, Añas de Prisco no me echaba porque tenía consideración con mi currículum. Él lo que quería era que yo me mostrara a favor de lo que él estaba haciendo, que me convirtiera en una cómplice más, pero no veía señas de eso, más bien veía cosas que le molestaban de mí y me decía, usted no tiene ninguna experiencia en la vida, ¿no? Yo le decía, no sé a qué se refiere. Es que no, parece que no tiene ninguna experiencia. Y no le estoy hablando de los estudios, ni de la ingeniería, ni del posgrado que usted tiene en el IESA, ni de los idiomas que habla. Lo que me da la impresión es que de la vida real usted no sabe nada. Usted no es rica. Yo lo sé todo sobre usted. Usted no es rica y usted hace cosas que pueden hacer que pierda este empleo. Por ejemplo, usted le rechazó un proyecto a un exministro de Cultura, al ministro Carbonell, al exministro Carbonell, que había sido ministro, no sé si con Copey. Bueno, este ministro llega a mi oficina y me dice que él tiene un proyecto para un marcapasos. ¿Qué profesión tenía este ministro, el exministro Carbonell? Y yo soy amiga de la familia Carbonell. ¿Qué profesión tenía? Filósofo, doctor en filosofía, pero quería que se le financiara la producción de un marcapasos. Y entonces yo le dije, bueno, pero usted es filósofo. Bueno, pero tengo otras habilidades. Le dije, es médico también, es biólogo. No, pero tengo habilidades. Le dije, usted tendrá que traer el proyecto. El ministro vuelve y me pone enfrente una maqueta del marcapasos. Es que era un círculo de papel con un hilo de pabilo, con un pedazo de pabilo unido a un redondel, a una cosa redonda de metal. Y yo le digo, ¿esto qué es? El marcapasos, el modelo tipo. Dije, pero aquí yo veo un círculo de cartón, un pabilo que lo une a una arandela. Le dije, bueno, esto de verdad es el proyecto. Le dije, bueno, yo tendré que consultar con médicos y gente experta en marcapasos. No hace falta, ese marcapasos es espectacular. Le dije, yo siempre consulto con expertos antes de evaluar un proyecto. Le dije, esto ni siquiera lo enviaría a ningún experto, pero... Y en eso se abre la puerta de mi oficina, bruscamente, y Elinor Arteaga, la asistente personal de Carlos Áñez de Prisco, dice, doctor Carbonell, disculpe que la esté atendiendo una subalterna, venga, que el doctor Áñez quiere atenderlo personalmente.
Y bueno, le financiamos un marcapasos al señor Carbonell. No yo, por supuesto. Y después recibí un regaño. Me dicen, aquí viene un ministro, un exministro, y usted no me lo pasa. Y le dije, la recepcionista me dijo que hay un señor que quiere un proyecto, que quiere un crédito. Y eso lo manejo yo. Este no es cualquier señor, es un exministro. Le dije, es un filósofo que quiere construir un marcapasos. Le dije, yo creo que tiene Alzheimer, doctor Áñez. Bueno, yo ya conté en un video cómo fui destituida y por qué. De todos modos, yo me quería ir. Ahora, hay más. Hay más porque hubo un robo de personalidad. A mí se me ha robado la identidad y todavía hay una persona por allí, en Venezuela, con mi mismo número de cédula y mi nombre, cobrando dinero de todas partes, y no soy yo. Y ese robo de identidad lo hizo Carlos Áñez Di Prisco. Esto mínimo van a ser 3 videos. Este es el primero. Y le digo a mis amigos, o a mis todavía amigos, que por lo que vi en Facebook son muchos, gente que conozco personalmente, que estudió conmigo, y que están dándole el pésame y que son íntimos amigos de Carlos, fueron íntimos amigos de Carlos Áñez. Bueno, no los voy a mencionar, creo, por mi seguridad personal. Y bueno, lo que le digo, pues, vienen 2 videos más, pero lo que les digo mínimo a mis amigos, que son amigos de Carlos Áñez Di Prisco, y que recibieron dinero de él, créditos que jamás devolvieron, cargos sin funciones, sus cómplices. Les digo que no voy a mencionar sus nombres. En algunos casos porque me dolería mucho hacerlo, y en otros por mi seguridad personal. Y para evitar demandas, porque esta gente tiene poder. Y si gana María Corina, ni se imaginen. Pero va a ganar Trump en Estados Unidos y a Trump no le gustan los corruptos latinoamericanos. Vale. Nos vemos inmediatamente, dentro de un ratito. Nos vemos. Gracias por escucharme.